Okay. Ok, pues hoy vamos a empezar, bueno, vamos a continuar con la sesión 6 de la segunda parte de la sesión 6, ¿verdad? Estamos ahorita en la parte de discerniendo el engaño de Satanás y estamos en el área cómo Satanás nos engaña con el ocultismo disfrazado de cristianismo, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, me gustaría poder hacer una oración. Entonces, ahí donde estén, únanse conmigo. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes control de cada palabra que salga de mi boca, que sea inspirado por ti. Que quites toda palabra torpe de mí, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda penetrar a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí, Señor, y de las que no están. Te pido que tú estés con ellas, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú puedas tomar el control de nuestros dispositivos tecnológicos, Señor, de nuestras tabletas, celulares, todo lo que estemos usando para conectarnos a este taller, Señor, que tú lo protejas de toda acechanza del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, 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 amén. Sí, es que fíjense que hoy me enteré que a una de nuestras hermanitas en la sesión de la semana pasada se le apagó su celular, se le cayó y se le rompió a plena sesión del taller, ¿verdad? Entonces, pues también por eso hay que orar por nuestros dispositivos, ¿verdad? Porque Satanás va a usar cualquier cosa para que ya no estemos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con, como les decía, en la sesión 6, la segunda parte. Déjenme nomás. ¿Sí se acuerdan que estuvimos viendo la sesión pasada, más o menos? ¿Quién tomó notitas? Nos quedamos, Suri, en Primera de Pedro 4:7, Primera Tesalonicenses 5:6. Estabas hablando del principio de la sobriedad, de la lucidez. Así es. Ay, muy Habla bien. de que tenemos que estar en guardia, alertas, lúcidos. Y nos dijiste que ebrios es un estado alterado de la conciencia, que es como estar drogado, poner la mente en blanco, es comunicarse con demonios, hipnotismo, manipulación por demonios y es contraria a la sobriedad y lucidez. Así es. Ahí nos quedamos. Así es. Muy bien, Angélica. Y ya tienes un 100 para Angélica. Fíjese, la semana pasada, sí, vimos los principios que no debemos de romper, ¿verdad? Que nos van a dar una guía, ¿verdad? Para poder discernir las cosas que son de Dios y las cosas que son un engaño, ¿verdad? Vimos el principio de no prácticas ocultas, principio del proveedor espiritual autorizado, el principio de ritual autorizado, principio de prácticas únicas solo por inspiración del Espíritu, principio de la no atribución de poderes sobrenaturales a cosas que no lo tienen, principio de la capacidad del discernimiento de las propiedades naturales, principio de la operación sobrenatural selectiva gracias al operar de algún espíritu, principio del futuro conocido solo por Dios, principio del Espíritu Santo como único espíritu guía dado al hombre, principio de la reconexión del alma y el espíritu solo por Dios, principio de la privacidad del pensamiento, principio del dominio propio y principio de la sobriedad y lucidez que nos acaba de comentar Angélica, ¿verdad? Entonces, todos estos principios los vimos a detalle en la sesión pasada. Entonces, si tú no sabes ahorita lo que estamos hablando, pues te recomiendo que cheques la sesión 6, parte 1, para que puedas ver a detalle. Porque nos quedamos, ahí justo nos quedamos. En esta sesión vamos a ver varios ejemplos, ¿verdad? Y se acuerdan que les dije que si, que Dios, que pidiera del Espíritu Santo, ¿verdad? Si de acuerdo a lo que vimos, si algo están faltando algún principio en alguna de las iglesias que conocen o así, pues que lo podíamos comentar, ¿verdad? Y a ver si
si cae o no cae. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de, desgraciadamente, en la iglesia se están rompiendo, ¿verdad?, con estos principios. Entonces, el primero son amuletos cristianos, ¿verdad? Ese es un ejemplo, los amuletos cristianos, que ahorita mucha gente en la iglesia los toma como, son objetos, ¿verdad?, sin poder, ¿verdad? O mal usados para traer buena suerte. Y viola el principio de no ocultista permitida, ¿verdad? Idolatría y amuleto, que ya lo vimos. Viola el principio del ritual autorizado y el de prácticas únicas solo por inspiración del Espíritu. Entonces, unos ejemplos son, ¿verdad? Hay muchas veces que me ha tocado ver que la Biblia, por ejemplo, la misma Biblia la utilizan como un amuleto, ¿verdad? Que la tienen muchas personas abiertas en sus casas como para que Dios proteja ahí su casa o no sé con qué, para que Dios los cuide y pongan su Biblia abierta, ¿verdad? Me ha tocado visitar muchas casas de cristianos, ¿verdad? Aún que tienen su Biblia abierta y como que creen como que si teniendo la Biblia abierta vaya a surgir algún un efecto o algo así. Me ha tocado ver hermanitos que dejan su Biblia en los carros, ¿verdad? Que ponen ahí la Biblia ¿cómo se dice? Parabrisas, no, ¿cómo se dice esa parte de enfrente del carro? Pues para que no, Tablero. ándale, tablero, muy bien, gracias, papi. Pues para que los rateros no hagan nada, ¿verdad? Que se arrepientan antes de meterse al carro, entonces, pues una Biblia, ¿verdad? Ahí, también personas, ahorita me estoy acordando, que lo llegamos a usar, no sé si te acuerdas, papi, que poníamos la Biblia para pasar en el puente a Laredo, para que dijeran que eran cristianos y no nos hicieran tantas preguntas. O sea, ahorita me río, pero en realidad, pues son cosas que hacemos en nuestra ignorancia, ¿verdad? Lo agarramos como amuletos, como, ay, bueno, no, o sea, la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios para que nosotros la vivamos, la apliquemos, ¿verdad? Un libro sagrado, sí, pero no es un amuleto. No por el hecho de que tú la tengas abierta o la tengas ahí, ya va a haber protección en tu casa. No es así, ¿verdad? Y muchas, desgraciadamente, muchos así las usan, ¿verdad? Otras también, medallitas, ¿verdad? Medallitas, crucecitas, está mal cuando tú le das un poder sobrenatural a esos objetos. Ahí es cuando está mal, ¿verdad? Cuando crees que por portar una crucecita ya vas a estar protegido, ¿verdad? O los que ponen en sus carros las cadenas, no sé cómo se llaman, de cruz, ya piensan que no van a tener ningún accidente, tan solo en portarlo, ¿verdad? Y no, ahí tú le estás dando un poder a un objeto que no lo tiene, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto. Muchas veces, ahorita todavía hay aceites, ¿verdad? Que les dan mucho poder a los aceites, que piensan que si tienen aceite de cierto tipo, van a tener paz o van a estar sin problemas, ¿verdad? O van a obtener dinero, el ambiente, van a haber buenas vibras, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, lo crean o no, pues lo están practicando cristianos, ¿verdad? Hay un ejemplo de no sé si conozcan a Ana Méndez, que ella utiliza pañoletas, ¿verdad? Vende pañoletas con imágenes en las pañoletas para que les dé protección y una unción especial para su vida, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente la gente ha caído mucho y déjenme, esta sesión les voy a estar enseñando varios videitos, ¿verdad? Para que se vea como que más visual. Ustedes díganme si lo ven. Les voy a poner este video de Ana Méndez.
Tenemos algo nuevo en Voz de la Luz. Está diseñado para traer una bendición sobre nuestra vida. Por demasiado tiempo la iglesia ha estado usando gran cantidad de diseños, quizás hechos por homosexuales, por una cantidad de gente que no sabemos ni qué estamos poniéndonos en el cuerpo. Así que Dios me dijo, ¿por qué no usan sus bendiciones y las proclaman sobre sus vidas? Y entonces Dios me llevó a diseñar estas pañoletas. Mire qué cosa más hermosa. Y al usarlas estamos profetizando una bendición sobre nuestra vida. Esta es obviamente del lugar y la puede ver. ¿Sí? Entonces, al usarla, estoy proclamando que Dios está peleando por mí todas mis batallas. Y cada pañoleta tiene un diseño diferente, una bendición diferente. Se llama la tierra produciendo. Es una visión que Dios me dio sobre la tierra, cómo la tierra empieza a efervecer con el Espíritu de Dios y empieza a crear y abrir la boca para traernos su bendición. Entonces, cuando yo me pongo esta pañoleta, estoy proclamando que la tierra abre su boca y me da su bendición. Y empieza Dios a crear cosas nuevas y maravillosas sobre mi vida. Entonces, cada diseño está hecho para honrar a Dios como creador y para traer una bendición y una proclamación sobre nuestras vidas. Entonces, bueno, se aproxima ya el Día de las Madres, y qué mejor momento para darle algo a nuestras mamás, o si usted es una mamá, el esposo lo puede dar a usted. Y tenemos una gran promoción de todos nuestros diseños, varios de ellos, y los puede aprovechar. Están saliendo los descuentos en pantalla para que usted pueda adquirirlos a través de Voz de la Luz. Entonces, aproveche esta gran oferta. Ándale, para que aprovechen el descuento. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto? Y esto aquí, bueno, digo, aquí yo me metí a la página de Ana Méndez, ¿verdad? Que desgraciadamente no nada más vende pañoletas, también vende aceites, ¿verdad? Aceites, y me estuve metiendo y resulta que los aceites tienen nombres así como que es para atraer la presencia de Dios, para que puedas irte a otra dimensión y poder conectarte más fácilmente con el uso de estos aceites, ¿verdad? Ha estado Artes, ¿verdad? Vende muchas imágenes, miles y miles de imágenes que encontré en su página donde supuestamente son imágenes, ¿verdad? Que te traen paz, que te traen prosperidad, que te traen diferentes cosas dependiendo la imagen, ¿verdad? Que ella diseñó. Entonces está muy tremendo esto. Yo no había visto que ya se había como que me quedé yo en las pañoletas nada más, pero hoy que estuve investigando, pues resulta que pues ya hizo hasta, como pueden aquí ver, frecuencias celestiales, que son vitaminas, ¿verdad? Vitaminas para sanidad en el cuerpo. Entonces, sí, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas de este ministerio que están muy tremendas, ¿verdad? Y pues sabemos, ¿verdad? Ahorita con lo que hemos estado aprendiendo, que cuando nosotros atribuimos un poder especial a un objeto, ¿verdad? Que no lo tiene, sea cualquier cosa, así que tú digan, oye, pero es que tiene una imagen del rey de Judá, ¿verdad? Pues es lo que estamos viendo, precisamente está todo disfrazado de cristianismo, pero sigue siendo brujería, sigue siendo ocultismo, ¿verdad? Entonces, esto está muy tremendo. Otra cosa, otro de los ejemplos es idolatría, ¿verdad? Cristianizada, pues que es todos los imágenes, precisamente ahorita lo que les estaba diciendo, imágenes que les das otro poder, ¿verdad? Y hasta le rindes culto a esas imágenes. Si no es Dios, entonces estás cayendo en ocultismo cristiano, ¿verdad? La Iglesia Católica, bueno, ya sabemos cómo adoran al Santísimo Padre, ¿verdad? Cómo incluso hasta cuando toman comunión,
o sea, pueden, creen que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son idolatrías cristianizadas, ¿verdad? Ya no digamos veneración y adoración a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Todos los santos, todo eso es idolatría cristianizada. Bueno, esto ya, a las mantras cristianas, ¿verdad? Bueno, invocación a los muertos también, ¿verdad? Habíamos hablado, hay muchos, muchos cristianos que oran a santos, ¿verdad? Ya fallecidos, por ser grandes profetas o grandes discípulos de Dios, ¿verdad? Que los acaban venerando tanto, respetando tanto que le rinden culto a esos muertos, ¿verdad? También la oración de los ángeles, ya habíamos visto, ¿verdad? Este punto, espero que ahorita ya les quede a ustedes muy claro, ¿verdad? Pero por mucha gente confunde, ¿verdad? Piensa de que, ay, bueno, pues son ángeles, ¿verdad? Yo le oro al ángel de Dios, ¿verdad? Al ángel, ¿verdad? No estoy orando mal, pero no, o sea, todos sabemos perfectamente que la Biblia prohíbe la invocación a cualquier espíritu que no es Dios, ¿verdad? Los ángeles reciben órdenes solamente de Dios, pero nosotros no damos órdenes a los ángeles. Nosotros no ordenamos a los ángeles, a ver, quiero que me hagas esto, quiero que me hagas lo otro. No. Los ángeles solamente reciben órdenes de Dios, no de nosotros, ¿verdad? Porque los ángeles no se mandan solos, ellos solamente reciben instrucciones de parte de Dios. Los únicos ángeles que tienen autonomía para responder o hacer lo que les pides son los ángeles caídos, y esos son los demonios, ¿verdad? Entonces espero que esta parte, ya para este punto, porque ya lo hemos visto mucho, les haya quedado claro, pero la verdad es que ahorita, todavía, hoy en día, hay muchas personas en la iglesia que piensan que pueden ordenarles a los ángeles, que tienen los ángeles a su disposición para ordenarles y decirles, ¿verdad? Pero no, la manera correcta que nosotros tenemos que hacer es, Padre, te pido que mandes a tus ángeles, ¿verdad? Te pido que mandes a tus ángeles, ¿verdad? No, sí, yo quiero que los ángeles estén alrededor de mí. No, no, es a través del Padre, ¿verdad? Para que Él les da la orden. Y bueno, mantras, las mantras ya habíamos dicho que son repeticiones, ¿verdad? Rezos repetitivos, ¿verdad? Y hay un caso de un pastor que le dice a las personas de su iglesia que una manera de sentir la presencia de Dios es poder repetir el Padre Nuestro. Que repitan el Padre Nuestro hasta que reciban, hasta que sientan la presencia de Dios. Entonces, otra vez, o sea, ejemplos de Mateo 6:7 que vimos, ¿verdad? Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Entonces, aquí claramente está, ¿verdad? Que no estemos repitiendo las oraciones ni una sola palabra, pero todavía lo siguen haciendo entre las iglesias, ¿verdad? Rituales de sanidad paganas, ¿verdad? Esta viola el principio de ritual autorizado. Y eso hay muchos cristianos, y creo que ya lo he comentado en sesiones anteriores, que dicen, ay, bueno, en el nombre de Jesús te voy a barrer el huevo. O en el nombre de Jesús, voy aquí, o sea, ya están haciendo brujería, ¿verdad? En el nombre de Jesús pongo mis ajos afuera, ¿verdad? Para que Dios me proteja. O rezo un Padre Nuestro, ¿verdad? Haciéndote la barrida, o sea, no. Aquí mezclan todo, ¿verdad? Y ya porque creen que están orando en el nombre de Jesús o orando el Padre Nuestro, ya están bien, y no, o sea, sigue siendo un ritual
pagano, ¿verdad? Que está disfrazado como cristianismo para que tú seas engañado y caigas, ¿verdad? Y así como muchos de estos ejemplos hay muchos, ¿verdad? Hay un caso especial que a mí me llama mucho la atención de un pastor luterano en Estados Unidos que se llama Gary Craig. Fíjese que él se distanció tanto, ¿verdad? Bueno, no se distanció tanto más bien se desalineó tanto de lo que dice la palabra de Dios, que hasta creó unas técnicas, se llaman EF Techniques, son como técnicas emocionales, técnicas de liberación emocional, ¿verdad? Que es a través del tapping. ¿Saben lo que es tapping? Tapping es como cuando te dicen que tienes que tocarte ciertos movimientos, partes del cuerpo, ¿verdad? Y hacerte como tap, tap, tap. Esto es tap, como tocarte, ¿verdad? Y dice, estas técnicas están basadas en creencias paganas de desbloqueo de energía chi, chakras, pranas, con la ayuda de la terapeuta invisible, el cual, según él, es la esencia amorosa de todas las prácticas espirituales y por lo tanto no entra en conflicto con las preferencias divinas de nadie. Esta terapeuta invisible es conocida por muchos nombres, incluyendo amor, Dios, fuente, paz, Jesús, Buda, Yahweh, Mahoma, Alá, inteligencia superior, Espíritu Santo, Jehová, orientación, sabiduría interior, etc. Así que puedes utilizar este método que agrega más poder a sus oraciones de curación y les permite ser respondidas con mayor fiabilidad, profundidad y eficacia. Ándeles, o sea. Entonces, eso está muy tremendo porque este pastor hace este tipo de técnicas en su iglesia y se ha dedicado a traer este tipo de técnicas en diferentes iglesias y bueno, hasta conferencias y todo da. Solamente les quiero poner un tantito de esto. Okay, yeah. Yo los puse en español, traducción español. Actually, you know, the right one usually has a higher Nomás le voy a poner un intensity, poquito. but they both have the symptoms. Yes. Okay, even though I have these achy feet, Even though I have these achy feet. I deeply, completely accept myself. I deeply and completely accept These myself. achy feet, These achy feet. these achy feet, These achy feet. these achy feet, These achy feet. again, These achy feet. These achy feet. These achy feet. These achy feet. all right. Is it still a 7? There's a, yeah, Still a 7, even though I had this tenseness in my stomach even though I had this tenseness in my stomach about the motorcycle, about motorcycles, I deeply and completely accept myself. I deeply and completely accept myself. I'm not so sure about motorcycles though. Bueno, ese es tapping, ¿verdad? No, está muy largo el video, nomás es para darles un ejemplo, ¿verdad? De lo que están haciendo, ¿verdad? Aún en las iglesias, dentro de las iglesias, ¿verdad? Este tipo de cosas, este tipo de técnicas que están muy tremendas. Déjenme, les sigo aquí. Sí, estábamos en las técnicas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Tremendo, ¿ah? Sí, desgraciadamente hay mucho disfraz, hay mucho engaño dentro de las iglesias y tenemos que estar muy alertas. Métodos. Bueno, dentro de estas técnicas también nos encontramos con técnicas de adivinación paganas. Aunque crean o no, hay en la iglesia, ¿verdad? Hay una iglesia muy, muy famosa, no sé si has escuchado, limpia por allá, de la iglesia Betel, que están haciendo todas estas, son los que están iniciando con todas estas técnicas paganas dentro de su iglesia. Aquí, creo que por aquí tengo, a ver, por aquí lo tengo, este ya pasó. Espérame, es que no le había dado aquí, me regresé. La iglesia, bueno, ese es el que les dije, el pastor. Bueno, ahí se llama un Christ Alignment, que es lo que están promoviendo esta iglesia de Betel,
creo que está en Los Ángeles. Y ellos traen lo que es el tarot cristiano, ¿verdad? Ellos ahí con diferentes, ve, ahí están, como con diferentes tarjetas, los usan con imágenes cristianos, ¿verdad? Para que no se espanten. Pero ahí depende, ¿verdad? De las cartas, hay por rubros, ¿verdad? Destiny Readings, que son tarjetas exclusivas de Destiny que hemos desarrollado, tan precisas, incluso si las circunstancias de su vida cambian de forma espectacular, a su regreso para volver a hacerlas años después, encontrará los resultados idénticos, tal es su precisión. Puede dar una visión profunda de las relaciones, la carrera y la vida espiritual. O sea, como que te leen las cartas de tu futuro, ¿verdad? Son card readings, que son cartas de los salmos. Te leen cartas de salmos, ¿verdad? Otro que dice animal card readings son de acuerdo, te identifican de acuerdo a un animal y sobre eso ya te dicen cómo es tu vida, ¿verdad? Cómo es tu personalidad, cómo eres tú y bla, bla, bla. Color card readings, cartas de colores, que de acuerdo al color igual, es como es tu comportamiento y todo, ¿verdad? Ay, se me fue. Y bueno, esto está realmente muy tremendo porque es algo que están haciendo desde hace tiempo ya y no es algo nuevo, ¿verdad? Incluso lo están difundiendo para varias más iglesias, ¿verdad? Pero ellos son los que empezaron con todo este movimiento, ¿verdad? Y bueno, también igual ellos traen el tablero de la Ouija cristiana, ¿verdad? Con imágenes cristianos para que no te espantes ni creas que es del diablo. Te ponen angelitos y cosas así, con iconografía, o sea, símbolos cristianos para comunicarte con los ángeles de Dios, no con el diablo, con los ángeles de Dios, ¿verdad? Para que le entres. Estoy siendo sarcástica, ok, espero que no crean en esto, ¿verdad? Pero es tan tremendo que Satanás está metiéndose de esta manera en las iglesias. Incluso ayer que estaba viendo varios videos, vi que hasta ellos estaban yéndose, ya ves que de repente hay como convenciones de brujería y así. Ellos están ahí, ¿verdad? En esas convenciones de brujerías y dicen, no, pero nosotros somos cristianos, todavía te dicen, nosotros somos los cristianos, ¿verdad? Haciendo lo mismo, pero al final pues son de lo mismo, ¿verdad? Todos. Entonces eso está muy, muy grueso, esta parte del tarot y todo eso, pero sí, muchos cristianos están cayendo en esto simplemente porque la simbología es diferente, ya creen que es de Dios. Hay otros métodos paganos también que están utilizando para obtener un poder espiritual. El ejemplo muy común que utilizan, ¿verdad? Que es el de que si tú pactas con dinero, ¿verdad? Entonces Dios te va a hacer rico, ¿verdad? Que tú tienes que ofrendar y del tamaño de tu ofrenda es el tamaño de tu bendición, ¿verdad? Te concede para que tus sueños terrenales o te haga algún milagro, ¿verdad? Se usa mucho, por ejemplo, en maratónicas, ¿verdad? Que, por ejemplo, de enlace, de cosas así, ¿verdad? Que veíamos, ¿verdad? Maratónicas que una cosa es apoyar un ministerio, pero otra cosa es cuando te condicionan tu ofrenda, tu aportación. Y desgraciadamente está habiendo mucho de eso y déjenme, les pongo un video para que no me crean a mí, en un video que les voy a poner, donde habla incluso el exgerente de enlace de toda esta cosa que se abra, entre otras cosas. Espérenme tantito. Espero que... ¿Cuántos saben? Bueno, aquí les voy a poner varios ejemplos. En este video hay varios ejemplos de los pastores, cómo utilizan, y otra vez viene como, perdón, no, digo, es muy evidente, ¿verdad, Ana Méndez? Es la que encabeza a todos. Bueno, no hay varios que encabezan, pero es una de las principales que encabezan este movimiento de tantas herejías. Espiritual que habla
en los billetes. Quiero que va a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Aguas cuando Sé dicen que está hablando, sobrenatural, riéndose. porque siempre lo utilizan, Ya no va a oír, siempre utilizan tiene que oír. esa excusa. Yo soy tu amo. Cuando me encanta, cuando esa disque iglesia está cantando aleluyas y dice te honra, toda gloria. Pero yo me río porque quien recibe la honra soy yo. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Y te lo he puesto para golpear esta noche la cara de Mamón. Para que se despertaran, hermanitos. A los que van a golpear la cara de Mamón Perdón. con $1,000. Y te lo he puesto para golpear. Espérame, es que se me hace que ya lo repetí. En cuentas a plazos fijos, apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. Luego usted dice, yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá. Enseguida vamos a ver cómo estos predicadores de la teología de la prosperidad sí hacen acepción de personas con los que tienen más plata para ofrendar. Enseguida lo vamos a ver. Estos son los de 500. Pásate para acá, mi amor. Su cheque, ¿eh? Pero eso no vale $1,000 ni $500. ¿Eh? Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. No sirve para nada, nene. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro. Hay que hacerlo con integridad. ¿Eh? Ah, ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname. Okay. This is your week. Ese es otro This ejemplo. is it. It's over. This is it. Para que vean que en Estados Unidos también, no nada más en Latinoamérica. I decree this is it. Money coming to me now. ¿Sabe lo que es oír a una persona decir, hermano, ve hasta que le duela? Y entonces alguien hace la pregunta y dice, hermano, ¿qué es dar hasta que le duela? Pues darlo todo, quedarse sin el pase, sin nada, irse a pie para la casa, desde Alajuela a San Pedro pasa a una familia. Ahora ojo acá, no hay ninguna gracia barata. Y yo no voy a esperar aquí todo el tiempo por 72 personas. Yo le voy a dar 10 minutos para que todo el mundo entre. Porque eso es sumamente valioso. Mañana, cálculos del 2006 indican que por Maratónica recolectaban más de $7 millones en el nombre de Dios. Esto, además de algunos bienes y joyas. El hermano Cash va a imponer sus manos. Tú sabes, del momento, como decíamos, los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Enlace está constituido actualmente por su familia y un empleado de confianza. Jonás González Ortiz es el presidente. Ricardo Jardín Rivas es empleado de muchos años, es el vicepresidente. María de los Ángeles Ortiz es la madre de Jonás, es la tesorera. La hermana Lorena González es la fiscal y la secretaria es otra hermana. La vocal es la esposa de Jonás, Juanita Cercone. Una asociación de familiares y allegados que comandan
una cadena mediática que genera muchos millones de dólares. Así es, esta cadena cristiana ha crecido por las famosas y criticadas maratónicas. Desde el púlpito de la televisión ofrecen sanación, solución a los problemas económicos mediante el pacto con Dios, con la ofrenda, con el diezmo, con la semilla. O sea, el mensaje es claro, que al menos aquí, en estas maratónicas, la relación con Dios es principalmente financiera. Si usted da dinero para enlace, Dios lo escuchará. De lo contrario, seguirá en problemas de deudas o de salud. No recibirá la unción ni la presencia de Dios. Liderazgo al que estamos sometidos no nos permite poder cuestionar y mucho menos Es el exgerente de manifestar enlace. inconformidad acerca del uso de los recursos. Ahí no hay proclamación de evangelio. Ahí lo que tenemos es un negocio, utilizando precisamente la estructura de la fe. Qué fácil es decirle a la gente que Dios está aquí y lo peor aún es que yo le diga que yo soy el vocero de Dios. Está muy tremendo este video, está muy largo, pero nada más quería que pues vieran esa parte, ¿verdad? De todos estos ejemplos, y hay muchísimos más. Yo me topé con muchísimos ejemplos de Dios santo, de tantas cosas que hay ahorita en la iglesia, tan tremendas, y aquí, por ejemplo, en el tema de la ofrenda, o sea, realmente distorsionaron todo lo que es la ofrenda, ¿verdad? Como sacrificio a Dios, ¿verdad? Como agradecimiento a Dios, que es como debe de ser, si no es de que si no ofrendas, no vas a recibir tu bendición, si no ofrendas, o sea, lo ponen como una condicionante, ¿verdad? Del dinero, y en iglesias, en pastores y hasta en las televisiones, ¿verdad? Ministerios como las televisiones, como lo acabamos de ver. Desgraciadamente, algunos de estas personas que hemos visto empezaron bien, ¿verdad? Empezaron bien, pero acabaron distorsionando y no fuera de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy triste ver este tipo de cosas y hay muchísimos más que aquí, o sea, desgraciadamente hay muchos que están por ejemplo, dando la ideología de el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que es parte de esto que estamos viendo, ¿verdad? Eso lo están adaptando muchísimas iglesias, ¿verdad? Ya hasta es común ver en eso, es este tipo de cosas en la iglesia, ¿verdad? De que si no ofrendas no eres bendecido, y no es así, ¿verdad? No es así. Obviamente es muy cómodo poder enseñar esta ideología a las personas, y los que no tienen discernimiento ni leen la Biblia, pues se basan con lo que les diga el pastor, ¿verdad? Y es fácil caer en este tipo de cosas, en este tipo de engaños, pero por eso es que sí quería como que tomar el tiempo para poderles enseñar, aunque yo sé que a lo mejor ya han visto ustedes muchos casos, no sé si en su iglesia o en otras iglesias, han visto, les ha tocado de esto, pero hablando también de este tema de las ofrendas, hay un tema muy importante que de hecho lo vimos en uno de los ejemplos, ¿verdad? Que es las declaraciones y decretos, ¿verdad? Se fijaron en un video que decía, ¿verdad? Si tú declaras que el dinero va a venir a ti, ¿verdad? Y tú lo decretas y lo dices, entonces va a venir a ti, hasta diciendo que le hables a los billetes. Vi otro de un pastor que decía, háblales a los billetes de 100. Los billetes de menos de 100, no, ni monedas, nada, no, tú tienes que ofrendar con billetes de 100 y hablarles, ¿verdad? Para que entonces así mismo regresen a ti. O sea, y así están, desgraciadamente, engañando, cayendo en el engaño, ¿verdad? Y a lo mejor tú has caído en este engaño por falta de conocimiento, ¿verdad? En lo que dice la palabra de Dios. Pero también la parte importante es las declaraciones y los decretos, ¿verdad? Se le da a la lengua atribuciones sobrenaturales, lo que decretar o desatar palabra para cambiar la realidad, cuando en realidad nuestro poder de la lengua que Dios nos ha dado es limitado
Y cuando nosotros le atribuimos poderes mágicos, ¿verdad?, a nuestra palabra, entonces estamos también cayendo en brujería, ¿verdad? Y esta parte lo vamos a ver muy a detalle en esta sesión, porque esto es lo de las declaraciones positivas y los decretos que la mayoría, ahorita desgraciadamente en la mayoría de las iglesias están cayendo en este engaño. Fíjense que viene originalmente de la nueva era, ¿verdad? La nueva era enseña que es parte de los poderes naturales que tiene el ser humano, pero tiene que ejercitarlo para desarrollarlo. O sea, tienes que decirlo para que se pueda cumplir, ¿verdad? Esto tiene su origen en que ellos enseñan, las de la nueva era, que tú eres Dios y que tienes el mismo poder que Dios para moldear tu realidad con tus palabras y tus deseos, ¿verdad? Por lo mismo, pues te enseñan a nada más declarar y que no necesites orar, ¿verdad? Con que declares y que decretes que las cosas van a pasar, entonces es suficiente. Orar, olvídate. Orar, olvídate, es declarar. Tú declara y las cosas van a pasar. Estas declaraciones vienen de la nueva era, ¿verdad? De ahí se originan. Y desgraciadamente, hoy en día, como les digo, hay tantos cristianos que están promoviendo este tipo de declaraciones, ¿verdad? Por mencionar algunos nada más. Por ejemplo, el pastor Joel Osteen, no sé si lo conocen, es un pastor de la iglesia de Lakewood en Houston, creo que están. ¿En Dallas o Houston? No me acuerdo. En Texas, están en Texas. De ahí no salen. Él maneja... En Houston. Houston, gracias. Toma el tema de prosperidad y declaración y todo, y fíjese que lo que dijo él. Al decir algo con suficiente frecuencia, con entusiasmo y pasión, muy pronto su mente subconsciente comienza a actuar sobre lo que está diciendo, haciendo lo necesario para lograr que esas palabras y pensamientos se cumplan. O sea, no oración, tú tienes que decir hasta que se cumpla, ¿verdad? Cristianos como Marcus Witt también ha dicho estas cosas. Dice, las palabras tienen una manera poderosa de poner en acción nuestra fe. Si nos escuchamos decir algo, es más probable que nuestro sentido sea activado. Por ejemplo, si me escucho decir, soy un hombre de éxito, sé que me irá bien el día de hoy. Se activa el pensamiento positivo porque me escuché decirlo. Mi mente, mi corazón y mis emociones son más propensos a creer que eso puede suceder porque me escucharon decirlo. O sea, tan solo por decirlo, no porque ores, ¿verdad? Tú nomás con que repitas, ¿verdad? Y que todo tu ser te escuche decir, entonces por eso van a pasar las cosas, ¿verdad? También en otra ocasión, Marcus Witt dijo, uso el poder de las palabras repitiéndose que era un buen piloto. El poder de las palabras audibles fue clave para encontrar el error, calmar mis nervios y regresarme a la tranquilidad que requería para poder descender y aterrizar bien la avioneta. O sea, con que tan solo él dijera, yo soy un buen piloto, no me va a pasar nada y ya pudo aterrizar bien la avioneta. Hubo un caso de que, por ejemplo, él mismo, Marcus Witt, le pidió pues a todo abiertamente, ¿verdad? Declarar sanidad sobre el hermano, ¿se acuerda nuestro hermanito Julio Melgar? Que armó toda una revolución para que todos se unieran a declarar sanidad sobre la vida de Julio Melgar, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que pues, nuestro hermanito ya pasó con el Señor, estaba enfermo de cáncer y pues ya pasó con el Señor, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente y creo que eso es algo muy común que todos hemos caído en ese error, ¿verdad? Por no saber distinguir que hasta dónde estamos limitados, dónde es el límite de nuestra lengua, y por eso hemos caído, y me incluyo a mí también, porque eso es lo que me enseñaron, ¿verdad? También en muchas iglesias que he estado, es algo muy común, es una de las cosas más comunes de poder caer por cómo ha tenido tanta influencia en toda la iglesia cristiana, ¿verdad? Como cuando dices que estás enfermo.
No lo declares. No declares que estás enfermo. Confiesa que eres sano. No declares porque no, o sea, porque si no, te vas a enfermar más. No declares. No, que ni lo diga tu boca. Como si al solo decirlo nosotros, estuviéramos enfermos. Si no, en vez de orar y pedir a Dios que nos sane, ¿verdad? Que esa es la manera correcta. No porque declaremos que no estamos sanos, ya no vamos a estar sanos. ¿Sí me explico? Sino la manera correcta es pedirle a Dios su sanidad sobre nuestros cuerpos. No que porque nosotros digamos, no estoy sano, no, ya me voy a sanar. Entonces eso es muchos han caído en este error por usar versículos de la Biblia fuera de contexto. Versículos como en Marcos 11:26 que dice: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Otro versículo que dice en Romanos 4:7, el cual da vida a los muertos y llama las cosas como que no son, como si fuesen, ¿verdad? Muchos utilizan esos versos fuera de contexto para justificar las declaraciones. Llama las cosas que no son como si ya existieran, como dice la Nueva Versión Internacional, o crea cosas nuevas de la nada, como dice la versión NTV. Pues nosotros no tenemos el poder de crear cosas fuera de la nada en lo absoluto. Todas las cosas ya fueron creadas por Dios, nosotros solamente las descubrimos, pero no creamos, no tenemos ese poder, solamente Dios tiene el poder de crear las cosas nuevas de la nada, ¿verdad? La muerte y la vida están en poder de la lengua, como dice Proverbios 18:21, ¿verdad? En la lengua hay poder de vida y muerte, y la lengua puede traer vida o muerte. Muchos se basan en esos versículos, ¿verdad? O como en Ezequiel 37:4-6, cuando le profetizan sobre los huesos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que recubrirá con piel y todo eso, o sea, como todos usan este tipo de versos, pero fuera de contexto. Ahorita les voy a explicar por qué fuera de contexto. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, como dice Mateo 16:19, ¿verdad? La realidad es que tienes un poder limitado en la lengua, ¿verdad? El poder de sugestión mental o de cambiar creencias o de que hacer las cosas de la nada y ya fueron creadas, no lo tienes tú, no lo tenemos nosotros. Dios no nos dio eso, ¿verdad? Solamente nos dio el poder de la lengua para poder comunicarnos con otras personas, para persuadir a otras personas, para animarnos unos con otros, para negociar, etcétera, ¿verdad? Como dice Romanos 1:5 en la hora de persuasión, por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir todas las naciones que obedezcan a la fe, ¿verdad? O sea, es para persuadir, ¿verdad? Para que obedezcamos a la fe, para que obedezcamos a la palabra de Dios. No dice que recibimos el don apostólico para andar declarando el futuro de otras personas, ¿verdad? Y cambiar, hacer cosas, declarar cosas que no son, como si fuesen. No dice eso, ¿verdad? También para afectar el estado de ánimo de otras personas, como dice en Hechos 12:5. Ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. En Job 16:5 dice, yo les daría palabras de ánimo, intentaría aliviar su dolor, ¿verdad? Palabras de ánimo, que es lo que nos dice la Biblia que tenemos que darnos unos a otros, ¿verdad? Nuestras hermanitas en la fe, podernos animarnos para seguir adelante en este proceso. Coordinarse también para sacar algún proyecto, ¿verdad? Como lo relata en Génesis 11 del 1-7. ¿Se acuerdan cuando construyeron la Torre de Babel, ¿verdad? Que se tenían que comunicar para poder construir la Torre de Babel, que bueno, después su solución fue de que confundirlos a todos y todo, pero
eso nos dice, ¿verdad? Las limitaciones que tiene la lengua, que es para comunicarnos con otros, para darnos alientos, para persuadir a otras personas, ¿verdad? Tus palabras pueden traer muerte o vida porque es oída y entendida por terceros. No porque tú digas, ay, te vas a morir. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que porque con ella, con tu lengua, puedes cometer crímenes dignos de muerte con ella. Y esto creo que lo tengo aquí. Como dice en Levítico 24, del 10 al 15, y como lo vemos en Éxodo 21, 17. No sé si me pueden ayudar a encontrar Éxodo 21, 17 y otra persona, Deuteronomio 13, del 1 al 11. Para solamente ver ejemplos de que a qué nos referimos con que podemos traer muerte o vida, porque es oída y entendida por terceros. Éxodo 21, 17, ¿alguien lo tiene? Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Así es. Así es, está muy claro, ¿verdad? Si tú ahí está como la Biblia, si tú deshonras a tu madre y a tu padre, será ejecutado. Eso en el Antiguo Testamento. Ya después vemos, ¿verdad? Que cuando la palabra de más adelante dice que cuando honramos, si tú honras a tu padre y a tu madre, tus días se te van a alargar, ¿verdad? Entonces es a consecuencia de no obedecer su palabra, ¿verdad? Tiene consecuencias, ¿verdad? De muerte o de vida, no porque nosotros lo digamos. No sé si alguien tiene Deuteronomio 13 del 1 al 11. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio y aconteciera la señal o prodigio que él te dijo diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardarás sus mandamientos, y escucharás su palabra. Y a él serviréis, y a él os allegaréis. Y si tal profeta o soñador de sueños el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos y de echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando te incitare tu hermano o hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, o la mujer de tu seno, o amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cercanos a ti o lejos de ti, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de la tierra, no consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni le encubrirás. Antes has de matarlo. Tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Y has de apedrearlo con piedras y morirá, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, para que todo Israel oiga y tema, y no tornen a hacer cosa semejante a esta mala cosa en medio de ti. Qué grueso, muchas gracias, Angélica. Qué grueso, en verdad. Aquí vemos un ejemplo de, o sea, que si alguien te invita a apostatar, ¿verdad? En contra de la fe o en contra de lo que ha dicho Dios, entonces es muerte,
¿verdad? Es un ejemplo que aquí vemos, ¿verdad? Claramente. También con ella puedes incitar a otros a cometer asesinato, como dice Proverbios 1 del 10 al 5. Bueno, ahí apúntenlo, porque, pero es otro ejemplo. Puede ser condenado o justificado por ella, no sé si sepan, pero todos vamos, como dice Mateo 12, 36 a 37, dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, todas las cosas que salgan de nuestra boca o nos van a justificar o nos van a condenar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sí va a contar nuestras palabras, ¿verdad? Pueden causar estragos con la gente que la recibe, ¿verdad? Sabemos que la lengua es un arma muy poderosa también, que podemos, ¿cuánta gente te ha lastimado por palabras que te dicen, ¿verdad? O cuánto tú has lastimado con palabras que tú le dices a otras personas y hieres sus sentimientos, ¿verdad? Dice Santiago 3 del 6 al 8. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Nadie puede domar la lengua, es un mal infrenable, lleno de veneno mortal. Por eso es que nosotros siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener control, dominio propio de nuestra lengua, ¿verdad? Que refrene toda palabra ociosa, toda palabra que no viene de Él, toda palabra hiriente, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestros hermanos, porque sí, eso sí hacemos con nuestra boca, sí herimos mucho a las personas, a veces queriendo o a veces no queriendo, ¿verdad? Adrede o no tan adrede. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso sí hacemos, ¿verdad? Y pecamos con nuestra lengua. El contenido de nuestras palabras puede tener vida, así como hacemos causar dolor a nuestras personas, ¿verdad? Diciéndole cosas feas o hiriendo, también sabemos que cuando dicen Juan 6:68, no, se me hace que es 6 y 8. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios son palabras de vida eterna, ¿verdad? Que nos trae como fuente de agua viva, que nos reaviva todo nuestro ser, ¿verdad? Por eso la predicación del Evangelio tiene poder, ¿verdad? Dice en Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, ¿verdad? Entonces, el tú poder compartir el Evangelio a otra persona que no conoce la palabra de Dios, tiene un gran poder, ¿verdad? Que le trae salvación a otras personas, pero no es por lo que tus palabras, porque tú declaraste salvación, no, es porque tú le estás compartiendo el Evangelio, ¿verdad? La verdad, que es Cristo Jesús, que solamente encuentran salvación en Jesús. Eso es lo que da el poder, no las palabras que tú dices. Entonces es importante tener claro estas cosas para que no caigamos en el engaño, ¿verdad? Otra realidad es que tu declaración no tiene un poder mágico para traerte aquello que declaras. No porque lo digas ya se va a hacer, ¿verdad? O sea, Satanás, brujos y personas en ocultismo declaran y maldicen porque dan órdenes a sus demonios que en realidad los controlan. Por eso a veces funciona. Personas con demonios pueden ocasionar daños a otros con solo desearles malo o tenerles envidia o hacer declaraciones en contra de ellos. El que odia es homicida, ¿verdad? Pero es porque lo causan a través de los demonios. Entonces, nosotros en cambio, no podemos darle órdenes a Dios, ¿verdad? Sino nos sometemos a su voluntad. Y por eso es la razón de la importancia de la oración, ¿verdad? No es estar declarando y declarando y declarando. Es la palabra de Dios lo que nos enseña
es a orar, ¿verdad? Y confiar en Dios y sobre todo someternos a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. No porque declaremos las cosas por un berrinche, por nuestra voluntad, o sea, se va a hacer. No, nuestra boca no tiene ningún poder y tampoco está por nuestra voluntad, sino nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre sujetos a la voluntad de Dios y decirle, Señor, alinea mi voluntad a tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad con mis hijos, que se haga tu voluntad en mi familia, en mis finanzas, en mi negocio, en mi trabajo, ¿verdad? Pero es aceptar la voluntad de Dios en nosotros, ¿verdad? Y pedirle eso, porque hay veces que se contrapone, nosotros queremos una cosa y Dios nos está dando, llevándonos para otro camino, entonces por eso hay que pedirle, ¿verdad? Que nos podamos alinear a la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Hay muchos cristianos declarando, ¿verdad? Pero reprendidos por Santiago, como lo vemos en Santiago 4, del 13 al 16. Dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Qué grueso, ¿verdad? Pero muchas veces es muy fácil de decir eso, hacer planes y planes, y sí, nos vemos el sábado, y sí, el sábado voy a hacer esto, pero, o sea, ya lo das por sentado, ¿verdad? Y ya das por sentado de que vas a amanecer el sábado, ¿qué tal si no amaneces ni mañana? ¿Verdad? Y tú ya estás haciendo declaraciones y todo, siempre es si el Señor quiere, ¿verdad? Si el Señor lo permite, si es la voluntad de Dios, o verdad, y no es por ser religioso ni nada de eso, sino simplemente porque estamos sujetos a lo que es la voluntad de Dios y no a lo que nosotros queramos hacer o lo que ya damos por default. Todos los días amanecer todos los días es un milagro de Dios. Y por eso el primer respiro de la mañana que tú des en tan solo abrir tus ojos es de agradecimiento a Dios, porque hay mucha gente que no amaneció, que se durmió igual y ya no amaneció. Entonces, un caso muy reciente, un papá de un hermanito de la iglesia, estaba muy bien su papá y de repente en la madrugada le dio un infarto del corazón y ya no amaneció, ¿verdad? Así solamente Dios sabe cuándo es el último día de nuestras vidas. Y a pesar de que nos veamos muy sanos y todo, solamente es la voluntad de Dios. Por eso es que siempre tenemos que someter todos nuestros planes, toda nuestra vida, todo lo que tengamos. Es bueno hacer planes, pero alineados a la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hacer. En la Biblia vemos muchos ejemplos como los israelitas declarando en vano en Isaías del 9 al 8 al 12, hasta profetas declarando en vano como dice Jeremías 5 del 12 al 14, ahí apúntenlo. Y hay muchas frases, ¿verdad? Que nosotros decimos, hemos dicho o a lo mejor todavía decimos cotidianamente, ¿verdad? Y pues solamente, la verdad, hay veces que hasta nos oímos ridículos diciendo ese tipo de cosas, como lo que les decía, no digas que estés enfermo, cancela esas palabras, no lo digas, pues no es porque no lo digas que no te vas a enfermar, ¿verdad? Es por la voluntad de Dios, ¿verdad? O no lo acepto, no lo recibo, ¿verdad? Cancelo esa palabra. Un caso, por ejemplo, que una chica que estaba embarazada y ella decía, yo declaro que va a ser niña, yo declaro que voy a tener una niña porque yo quiero una niña. Y declaro en el nombre de Jesús que voy a tener una niña. Pues al rato le salió niño y toda mal, ¿verdad? Toda ahí triste. Entonces no es por tus palabras, es someterte a la voluntad de Dios, ¿verdad?
Entonces es muy importante que nos sometamos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Otra realidad es que nota que los problemas y bendiciones no dependen de la actitud positiva ni de declarar, sino de su condición moral, ¿verdad? O sea, mucha gente ahí ya no le importa si está viviendo en pecado, si no está obedeciendo los mandamientos de Dios. Ellos creen que con tan solo declarar, con eso es suficiente, ¿verdad? Aunque sigan viviendo en pecado, aunque no sigan haciendo, no vivan una vida íntegra conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahorita se está enseñando mucho en las iglesias que tan solo declarar o decretar es suficiente, ¿verdad? Esta doctrina de decretar y declarar en verdad que atonta a las personas porque no enseña la relación de causa y efecto entre tu conducta moral y lo que vives. Es tan solo porque lo que digas, lo que declares, entonces va a suceder, ¿verdad? Entonces por eso es que, pues así no funciona, ¿verdad? Lo que viene a cada uno no es por lo que declaramos, sino muchas veces es por nuestra condición moral, ¿verdad? Todas las decisiones que tomamos, si vivimos en pecado, vamos a tener una consecuencia, ¿verdad? A las decisiones que hemos tomado, ¿verdad? No nada más porque lo declaremos, ya no se va a hacer, o se va a hacer, ¿verdad? Dice en Proverbios 13:21, los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos, ¿verdad? Un ejemplo muy, muy común es la palabra de Dios dice claramente que no te unas a yugo desigual, ¿verdad? Y mucha gente, eso no le importa, ellos desobedecen y se unen a yugo desigual, pues no esperes que tu matrimonio sea como hubiera sido en los planes originales de Dios para ti, cuando desobedeciste en haberte unido a un yugo desigual, ¿verdad? Y me estoy hablando yo misma. No esperes algo contrario, ¿verdad? Si tú desobedeciste la palabra de Dios, vas a tener consecuencias, no porque tanto declares, no, sí, es que yo declaro que mi esposo, no, ora por él, pero no porque lo declares. No porque lo declares van a pasar las cosas. Ora por él, ora por su alma, que con tu testimonio él pueda encontrar a Dios a través de tu testimonio, no porque tus declaraciones. O sea, no, así no funcionan las cosas, ¿verdad? Es un ejemplo muy común que pasa. Proverbios 10:24, hay muchos proverbios sobre esto. Los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Si tú obedeces la palabra de Dios, ¿verdad? Va a tener consecuencias buenas. Si las desobedeces, van a tener consecuencias malas, ¿verdad? Por más que declares, por más que digas, eso no va a funcionar, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que me vaya bien? ¿Declaro que soy exitoso? No, ¿verdad? O sea, para que te vaya bien, tienes que obedecer la palabra de Dios. Como dice, hay muchos ejemplos en la Biblia, en Deuteronomio 4:40 dice, si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos, ¿verdad? No es porque lo declares, me va a ir bien, hoy voy a tener un día súper positivo, súper bueno, hoy voy a tener muchas ventas, hoy voy a tener muchos clientes. No, no es por tus declaraciones, ¿verdad? Es cómo está tu vida ante Dios, si estás obedeciendo sus mandamientos, si estás viendo una vida con rectitud, si no estás en pecado, ¿verdad? O si estás en pecado, ya te arrepentiste, ya te humillaste ante Dios, ¿verdad? Estás obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que te tiene que importar, ¿verdad? Y las iglesias hoy en día, no, eso no les importa. Con que lo declares, es suficiente. Y hay muchos ejemplos. Jeremías 7:23. Obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Efesios 6:3, que es el ejemplo que les decía hace rato. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra.
No, ahí andas pidiendo que no te mueras, que nada, que lo declaras, yo voy a tener una vida próspera, una vida muy larga, pero no honras a tu padre, no honras a tu mamá, ¿verdad? Entonces, cuando tú obedeces los mandamientos que vienen bien claros como en la Biblia, vas a tener una consecuencia, ¿verdad? Si amas a Dios, lo obedecerás, entonces todo obrará para tu bendición, incluso lo malo, ¿verdad? Incluso lo malo, como lo vimos en el taller de Mente Renovada, que aún las cosas malas Dios las usa para nuestra bendición si nosotros obedecemos a Dios y lo amamos, ¿verdad? No es para todos. Tú no tienes poder, por eso tienes la necesidad de orar al que lo tiene, que es Dios, ¿verdad? Esta doctrina del de estar declarando y declarando y declarando niega el poder y la necesidad de oración. El poder está en tu declaración, en lo que tú declaras, no en tu oración. Eso es lo que dice, ¿verdad? Desgraciadamente. Tú no ores, hermanito, tú nomás declara que vas a ser prosperado, tú nomás declara que vas a ser sano, tú nada más declara, y no, ¿verdad? Eso no es lo que dice la Biblia. No tenemos tal poder nosotros, por eso oramos a Dios, que Él es el único que tiene el poder, Él es el único que decide si pasa o no pasa ciertas cosas en tu vida, ¿verdad? Si fuera así, por eso es que nosotros requerimos tener una vida de oración, ¿verdad? Dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, Efesios 6:18, Filipenses 4:6, lo dicen en estos pasajes, dice, si puedes obtener todo lo que quieres con tan solo declararlo con fe, ¿para qué orar? ¿Verdad? ¿Por qué enseñaría la Biblia la necesidad de orar? Si lo puedes declarar, ¿verdad? La doctrina de la declaración positiva niega el poder y la necesidad de oración, pues el poder está en la declaración, no en tu oración. ¿Alguien puede checar qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17, por favor? Nomás para ver estos ejemplos. Yo mientras le leo lo que dice Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, ¿verdad? No dice declaren perseverando, ¿verdad? No, dice orando, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Alguien tiene Primera Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Nada más es. Así es. Tan corto, pero tan poderoso. Orar sin cesar. No dice declarar sin cesar. No dice esto, ¿verdad? Dice orar sin cesar. En Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias a Dios. Dice en toda ocasión, ¿verdad? Que nosotros vengamos, oramos, presentemos nuestras peticiones a Dios y le demos gracias, ¿verdad? Por eso. No, en ningún momento dice que tienes que declarar para que se te hagan las cosas, ¿verdad? Y Jesús nos daba ese ejemplo, ¿verdad? De orar, ¿verdad? En Hechos 5:7 dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Incluso él, vemos varias ocasiones cómo oraba al Padre, ¿verdad? Él mismo oraba al Padre, ¿verdad? No tenemos lo que queremos por no declarar. Lo tenemos por no orar, como dice Santiago 4:2, ¿verdad? Que dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No dice porque no lo declaran, ¿verdad? Dice que porque no se lo pedimos, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través cuando oramos, ¿verdad? La oración, no la declaración es la respuesta a nuestras inquietudes y necesidades, como acabamos de ver en Filipenses 4:6, ¿verdad? Que presentemos a Él todas nuestras peticiones y demos gracias de todo, ¿verdad? Entonces,
aquí son unos ejemplos, ¿verdad? Que en realidad no vas a encontrar ningún pasaje en la Biblia donde veas que usando la declaración o decreto va a funcionar para que se logre lo que tú quieras, ¿verdad? No, es siempre orar, ¿verdad? Orar a Dios y pedírselo a Él conforme a su voluntad, no porque tú lo estés declarando, ¿verdad? Tu profecía solo funciona si es inspirada. Y esto funciona solo cuando tienes demonios que hacen lo que quieres o cuando estás hablando inspirado por el Espíritu, es decir, cuando hablas lo que Dios está hablando. O sea, déjenme se los explico un poquito mejor. O sea, cuando lo que decíamos hace ratito, si funciona cuando, por ejemplo, en los brujos le dan una declaración, una orden a un demonio, ¿verdad? Entonces ellos actúan, ¿verdad? Hay declaraciones que no son inspiradas y son inútiles, como dice en Jeremías 23:16. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Aún profetas, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque no porque sean profetas, como lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Quiere decir que son inspirados por Dios, ¿verdad? Y hay muchas veces que declaran y dicen cosas y pues no, si no es inspirado por el Espíritu Santo, no tiene ninguna función. Bueno, antes de que me pase aquí, es por más que declares una sanidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los enfermos, si Dios no da esa palabra, no es la voluntad de Dios de que tú sanes, no va a suceder. Por más que tú digas, yo declaro, eso no funciona así. Es por eso cuando se ora por una enfermedad, la manera correcta es, si es tu voluntad, sáname, Señor. Sáname si es tu voluntad. Yo sé que tú tienes poder para sanarme, que para ti no hay nada imposible, pero yo me sujeto a tu voluntad, ¿verdad? Hay veces, no todas, pero hay veces que Dios utiliza ciertas situaciones como una enfermedad para un propósito, ¿verdad? Y lo ha hecho en no nada más enfermedades, en muchas cosas, ¿verdad? No es el caso de todos, pero por eso siempre lo más importante es sujetar nuestra vida a la voluntad de Dios. No sé si conozcan, por ejemplo, a Catherine Kuhlman. Es una predicadora, ¿verdad? Que Dios la movía en el don de sanidad, ¿verdad? Hacía milagros. Y ella iba a orar por los enfermos, ¿verdad? Aún ella con enfermedad. Ella estando enferma, iba a orar con los enfermos. ¿Eso qué quiere decir? Que la voluntad de Dios a lo mejor no era que ella se sanara, pero sí poder sanar a los demás a través del don que les daba, ¿verdad? Un ejemplo muy cercano, ¿verdad? Mi abuelita chula Pachita, ¿verdad? Que también tenía el don de sanidad, oraba por los enfermos, aunque ella de repente se sentía mal y todo, y porque la voluntad de Dios es a veces que no la entendemos, ¿verdad? Pero ella oraba por los enfermos, lloviera, tronara, relampagueara, ella se iba a orar por los enfermos, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos estar declarando ni estar renegando sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros no damos órdenes a Dios. No, nosotros no podemos darle órdenes como para que, ay, si en el nombre de Jesús quiero que me sanes. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros nos tenemos que someter a su voluntad, ¿verdad? Ok, entonces esto es por lo que esto no, las declaraciones positivas y decretos positivos y todo, aunque sea en el nombre de Jesús, no lo podemos estar haciendo. Hay una predicación exclusivamente de eso que los voy a compartir en el grupo para que lo vean, donde hablan más acerca de esto, pero no me quiero extender de más. Pero lo que sí quisiera ver con ustedes es lo que sí puedes declarar. Lo que sí puedes declarar es la palabra de Dios, pero solamente como apoyo
y referencia en tu oración, ¿verdad? Y vemos varios ejemplos en la Biblia, como en Daniel 9, del 2 al 3, Segunda de Samuel 7:25, Primera de Reyes 8:25 al 26 y Nehemías 9 del 8 al 9. Voy a leer nomás el primero. Dice, durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno, ¿verdad? Como que recordándole a Dios lo que había pasado, ¿verdad? Y así lo estaba orando él, ¿verdad? También con David en 2 de Samuel 7:25 dice, y ahora Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía, cumple tu palabra, ¿verdad? Dios conoce cuál es su palabra, pero lo podemos utilizar como un apoyo en medio de nuestra oración, ¿verdad? Tu palabra de Dios dice que por tus llagas nosotros somos sanos, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas sí podemos decir, sí podemos declarar, como una referencia, ¿verdad? Como apoyo a nuestra oración, pero siempre sujetándonos a la voluntad de Dios. ¿Sí quedó claro? La otra es la palabra para enseñanza tuya y de otros, ¿verdad? Como dice en Primera de Timoteo 4:13, en tanto que llegó, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. En Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿verdad? Eso sí, estar diciendo la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Como aquí dice, yo por ejemplo les doy un ejemplo con mi hija, ¿verdad? Bueno, yo desde que estaba embarazada, yo le ponía alabanzas en mi pancita para que escuchara y ahí veía cómo empezaba a dar patadas desde que estaba en mi pancita, ¿verdad? Pero también cuando la dormía, ¿verdad? Así tuviera un mes o semanas, me acuerdo, yo le empezaba a decir textos, ¿verdad? Textos, a mi niña. Y ya conforme, de hecho, así fue como nos dimos cuenta que empezaba, era como una señal que ya se quería dormir porque la agarró, empezaba ya a repetir el Salmo 23, hacía balbucear el Salmo 23 y ya sabíamos que ya quería dormirse, porque tanto lo había acostumbrado a la hora de dormirse, que le decía los textos, ¿verdad? Que ya yo sabía que si empezaba a balbucear el Salmo 23 era porque ya tenía sueño, o sea, ya me avisaba. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Pues, repetirle, no por repeticiones, sino simplemente como para estarle diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? A tus hijos, ¿verdad? Eso sí lo puedes hacer. No como forma de declaración, sino para que ellos se lo aprendan, ¿ok? Y empiecen a conocer la palabra de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Ok. Entonces, sus alabanzas. Eso sí podemos declarar, ¿verdad? Dice en Salmos 89:2, declararé de tu amor, permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad, ¿verdad? Podemos declarar su majestuosidad a Dios, su poderío, su reino, ¿verdad? O sea, todo eso sí podemos declarar, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos alabándolo, exaltando, ¿verdad? Diciendo quién es Dios, Dios todopoderoso, ¿verdad? Eso sí es válido, eso sí, ahí sí, ¿verdad? Su respuesta a nuestra oración, dice en Marcos 11:24, dice, crean que ya han recibido todo lo que está pidiendo en oración y lo obtendrán. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, como dice Filipenses 4:6. Y en Primera de Juan 5:14 al 15, dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, pero conforme a su voluntad, ¿verdad? Muy importante. Entonces, eso sí lo podemos hacer. Pero es bien importante entender que Jesús no estaba enseñando la declaración positiva, ¿verdad? Él lo que estaba enseñando es la oración
tener oración, la fe y la oración, ¿verdad? Como dice Marcos 11, del 22 al 25, dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno les dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, no porque lo estén declarando, es en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados, ¿verdad? Jesús aquí en este versículo está haciendo énfasis en el poder de la oración. No en el poder de tu palabra, no en el poder de lo que tú declaras, sino en el poder de la oración, ¿verdad? Cuando creemos en algo que Dios ya nos habló, podemos caminar sobre esa palabra que se va a hacer, pero fue porque es voluntad de Dios, no porque nosotros, nuestro berrincha, nuestra voluntad, queremos que se haga. Entonces, sí entienden la diferencia, ¿verdad? De las declaraciones y lo peligroso que es caer en todo eso de declaraciones y decretos que está tan fuerte hoy en día en la mayoría de las iglesias, en profetas, en evangelistas, en muchos personas, ¿verdad? Que ellos dicen, yo al escuchar mi voz, vas a ser sano. Pues no es al escuchar su voz de nadie, ¿verdad? Porque la voz de nadie tiene un poder, es por el nombre de Jesús y es su voluntad y solamente por el nombre de Jesús, no por la voz de Suri o por la voz de nadie, es solamente a voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces he escuchado recientemente mucho declaraciones, y no es así, ¿verdad? Entonces, pues que Dios nos dé discernimiento de todas estas cosas que Satanás está usando para engañarnos, ¿verdad? Y ya sabemos que la Biblia limita los rituales, ¿verdad? Pero tú puedes ver que algo está mal también cuando si sabes que está fuera de los rituales autorizados y funciona en otras religiones, ya sabes que es de Satanás. Si el ritual funciona para cualquier otra religión o invocando cualquier otro nombre, sabes que es de Satanás, que no es de Dios, ¿verdad? Ahora ya sabemos que si un ritual que tuvo su origen en religiones paganas, ¿verdad? Sabes que es de Satanás, ¿verdad? Si el ritual o la práctica es para ordenar, equilibrar, destrabar energías que la ciencia no ha podido probar, pues es de Satanás. En el ocultismo, la referencia a energía son referencias a demonios y a poderes demoníacos. Entonces, tenemos que tener discernir todas estas cosas. Si es una práctica replicable, o sea, un ritual para sanidad sobrenatural que no está ordenada en la Biblia, ya vimos cuáles son las que sí están permitidas, entonces son del enemigo, ¿verdad? El poder no está en el ritual, sino en Dios. Dios es el que tiene el poder y Él sigue ciertos principios para la realización de sus milagros, que son los principios que vimos a detalle en la sesión pasada. Y estos principios te van a ayudar a distinguir los milagros de Dios y los de Satanás, ¿verdad? Y para distinguir los engaños de Satanás en medio del cristianismo. Entonces, pues con esto terminamos esta sesión 6, ya por fin, parte 2. Entonces, vamos a hacer una oración para acabar esta sesión. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este conocimiento que tú traes a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que cualquier cosa, Señor,
que no haya quedado claro, Señor, que tú traigas claridad, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que tú puedas sellar esta palabra en nosotros, Señor, y que sobre todo, Señor, te pedimos que tú nos des discernimiento, Señor, para no caer en los engaños de Satanás, aún en la iglesia cristiana, Señor, y que podamos ser bien discernidos de todo, Señor, de todo, Padre, y no caer en los engaños de Satanás, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te doy gracias por cada una de las personas aquí presentes y los que están viendo esta sesión, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú sigas revelando en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.